Hablar del momento de la sentencia contra los presidentes árabes no se limita a una escena pasajera en una sala de tribunal, ni a palabras dictadas por un juez desde su estrado, sino que va más allá, convirtiéndose en un hito que condensa toda una historia de conflicto entre la ley, la política y la memoria colectiva. Son momentos que no solo se registran en los libros de justicia, sino que también hacen temblar las calles árabes, convirtiéndose en material mediático que se transmite repetidamente en las pantallas entre quienes ven en ellos un triunfo de la justicia y quienes lo califican como la justicia del vencedor. Desde la sala del juicio de Saddam Hussein en Bagdad hasta el estrado de vidrio que reunió a Hosni Mubarak en El Cairo, pasando por las sentencias en ausencia contra Zine El Abidine Ben Ali y Monsef Marzouki en Túnez, hasta los casos de corrupción que rodearon a Omar al-Bashir en Jartum y las duras condenas contra Mohamed Ould Abdel Aziz en Nuakchot, e incluso los casos de Ahmed Abdallah Zambi en Comoras. Nos encontramos ante un archivo árabe complejo, donde se mezcla la ley con la política, y la justicia se cruza con la narrativa mediática. En este video, los llevaremos en un viaje detallado entre las salas de los tribunales y los ecos de la calle, entre los antecedentes de los casos y las voces de los jueces, para entender cómo un solo momento se transformó en un evento que redefine la imagen del expresidente, la memoria de la nación y la narrativa de la historia. Así que quédense con nosotros hasta el final y no olviden apoyar el video con un me gusta y suscribirse al canal para recibir todas las novedades. El momento de la sentencia contra el expresidente iraquí Saddam Hussein no fue un simple acontecimiento judicial, sino un instante en el que la simbología visual y lingüística se concentró al máximo. Un juez leyendo un fallo histórico, un acusado que alguna vez estuvo en la cima del poder, aferrado al discurso de proteger a Irak. En ese preciso instante, los caminos de la ley y la política se cruzaron, y la memoria colectiva continuaría reviviendo la escena con imágenes y secuencias inolvidables. El 5 de noviembre de 2006, el Tribunal Penal iraquí dictó la pena de muerte por ahorcamiento contra Saddam Hussein en el caso de Dujail, relacionado con el asesinato de 148 personas en 1982. No pasó mucho tiempo. El 26 de diciembre se confirmó la sentencia en apelación, y la ejecución se llevó a cabo rápidamente en la madrugada del 30 de diciembre de 2006. Con esta secuencia comprimida, el juicio se convirtió en uno de los casos penales más rápidos que afectó a un presidente árabe. La escena dentro de la sala fue excepcional. Un recinto lleno de gente, un cajón de hierro, rostros tensos, y Saddam con un semblante firme y una voz que no conocía la retirada. Se negó a cubrirse el rostro momentos antes de la ejecución y se empeñó en caminar hacia la horca con determinación, como si entrara en una nueva batalla. Sus últimas palabras resonaron en voz alta: «Alá es grande, muerte a los persas, muerte a los estadounidenses», otorgando al momento un carácter teatral que permanecería grabado en la memoria. El momento elegido también generó un amplio debate. La ejecución en el primer día de la festividad del Eid al-Adha provocó críticas importantes, pero autoridades iraquíes afirmaron que la ley no lo prohibía y que no existe ninguna norma que impida la ejecución durante las fiestas. Esta circunstancia aumentó la polémica, dando la sensación de que la política quiso convertir la ejecución en un mensaje simbólico, tanto como en la aplicación de una sentencia judicial. Las opiniones se dividieron con fuerza. Un sector consideró la sentencia un triunfo de la justicia después de décadas de gobierno estricto, mientras que otros la vieron como un ejemplo de la justicia del vencedor, especialmente frente a críticas de derechos humanos que señalaron que el juicio careció de garantías plenas para un proceso justo. Entre estas posiciones, el momento de la lectura de la sentencia se consolidó como un ícono visual y un evento repetidamente presente en los medios.
donde hasta hoy se puede ver el video completo de la sentencia contra Saddam Hussein, como un testimonio vivo de un tiempo que no se repetirá. Tras la caída del régimen de Zine el Abidine Ben Ali durante la revolución de 2011, Túnez ingresó en una etapa de justicia transicional que traía grandes promesas, pero que pronto se enfrentó a una realidad política y legal compleja. Los tribunales tunecinos emitieron una serie de sentencias en ausencia contra el presidente fugitivo en Arabia Saudita, siendo las más destacadas las de junio y julio de 2012, cuando se le condenó a cadena perpetua por casos relacionados con las víctimas de la revolución, además de una sentencia de 20 años de prisión en otros casos vinculados con la incitación a la violencia. A pesar del peso de estas condenas, su ejecución resultó imposible, ya que el acusado no se encontraba presente en el territorio tunecino, lo que convirtió ese momento en una imagen clara de la brecha entre la justicia proclamada a través de los comunicados judiciales y la justicia ejecutada, que no se materializó en la realidad. Mientras el Estado buscaba, mediante estos juicios, demostrar su compromiso con el castigo de quienes causaron la sangre derramada de los tunecinos durante la revolución, la ausencia de Ben Ali del país transformó esas sentencias en un símbolo legal más que en un castigo efectivo. Esta disparidad entre la sentencia escrita y su implementación práctica dejó un impacto profundo en la conciencia colectiva tunecina. Algunos consideraron que la mera emisión de la cadena perpetua contra Zine el Abidine Ben Ali era un paso simbólico importante en la historia de los juicios post-revolución, mientras que otros pensaron que las sentencias en ausencia significaban poco mientras no se ejecutaran. Y seguimos en Túnez, donde el nombre de Moncef Marzouki sigue presente en el corazón de la tormenta política y judicial. El expresidente, que asumió el poder tras la revolución de 2011, se encontró, años después, frente a una serie de sentencias en ausencia que no eran meros documentos judiciales, sino la materialización de la profunda polarización política en Túnez. En diciembre de 2021, se emitió su primera condena en ausencia, sentenciándolo a 4 años de prisión por atentar contra la seguridad del Estado. Un paso que se consideró un indicio del inicio de una nueva fase del conflicto entre el poder y la oposición. Esta sentencia no fue un hecho aislado en un contexto político tenso, sino que se produjo junto con un aumento del discurso oficial sobre la protección de la seguridad nacional, frente a lo que se consideraba incitación externa. Pero el proceso no se detuvo allí. En febrero de 2024, los tribunales emitieron una nueva sentencia en ausencia, esta vez de 8 años de prisión, lo que incrementó la gravedad del caso y convirtió a Marzouki en una de las figuras más destacadas enfrentadas al poder judicial tunecino con sanciones severas. Sus partidarios consideran que el caso tiene un carácter político y busca marginar las voces de la oposición. La situación alcanzó su punto más impactante en junio de 2025, cuando el tribunal anunció una tercera condena en ausencia, sentenciando a Marzouki a 22 años de prisión. Con ello, las sentencias se acumularon en un patrón ascendente que parece reflejar la profundidad de la fractura entre la visión del poder, que considera el caso una cuestión de soberanía y seguridad, y la oposición, que ve en estas condenas la instrumentalización del sistema judicial como arma en la lucha política. El 9 de mayo de 2015, Egipto fue testigo de uno de los momentos más impactantes de su historia judicial reciente, cuando el juez leyó la sentencia que condenaba al expresidente Hosni Mubarak y a sus hijos, Alaa y Gamal, a 3 años de prisión en el caso de los palacios presidenciales. Mubarak fue acusado en este juicio de malversar fondos públicos y utilizarlos en actividades relacionadas con sus propiedades privadas, lo que el tribunal consideró un despilfarro de dinero público que merecía sanción. La escena dentro de la sala estaba cargada de simbolismo. Filas llenas de periodistas y abogados, lentes de cámaras que no se apartaban del tribunal de cristal,
y un expresidente con rasgos marcados por el tiempo, pero que mantenía una calma y firmeza notables al momento de la lectura de la sentencia. Su expresión permanecía impasible, mientras la sala vibraba con comentarios y susurros, como si la sociedad entera se dividiera entre quienes consideraban la sentencia un justo reconocimiento largamente esperado y quienes la veían como un castigo que no borraría lo sucedido durante sus largos años de gobierno. Sin embargo, esta condena fue solo parte de un proceso judicial más complejo. El 2 de marzo de 2017, la Corte de Casación, el máximo tribunal judicial de Egipto, emitió su fallo final absolviendo a Hosni Mubarak de los cargos relacionados con la muerte de manifestantes durante la revolución del 25 de enero de 2011. La decisión puso fin a un proceso judicial que se prolongó por años y que incluyó múltiples sesiones con la presencia de familias de las víctimas por un lado y partidarios de Mubarak por otro. La absolución no pasó desapercibida, representó un mensaje dual. Por un lado, Mubarak fue condenado en el caso de malversación de fondos públicos relacionado con los palacios presidenciales, y por otro, salió absuelto del caso de sangre ligado directamente al recuerdo de la revolución egipcia. Esta dualidad no fue simplemente un hecho legal, sino un espejo que reflejaba la división de la sociedad egipcia. Algunos vieron en el fallo una prueba de que la justicia estaba politizada y favorecía a las figuras del antiguo régimen, mientras que otros consideraron que el poder judicial había demostrado su independencia y consagrado el principio del Estado de Derecho. El 23 de octubre de 2016, el caso de los sucesos de la sede presidencial de Al-Ittihadiyya llegó a su fase final cuando la Corte de Casación ratificó la condena contra el expresidente Mohamed Morsi a 20 años de prisión. El caso, relacionado con los enfrentamientos ocurridos en el Palacio de Al-Ittihadiyya en diciembre de 2012, incluía acusaciones de cometer actos de violencia y detención de manifestantes, mientras que el tribunal descartó el cargo de homicidio intencionado, limitando así la pena a prisión agravada. Este momento pareció un capítulo decisivo en la relación entre el Estado egipcio y la hermandad musulmana. La sentencia se dio en un clima político cargado, donde se dirigieron críticas amplias a las políticas de Morsi durante su mandato y a las medidas que tomó, consideradas por un amplio sector de egipcios como una amenaza a las instituciones del Estado. Surgieron así interrogantes sobre el papel de la hermandad musulmana en la gestión del poder y sobre su grado de implicación en los episodios de violencia política que vivió Egipto en aquel entonces. Mientras sus seguidores defendían su inocencia, muchos consideraron que el juicio evidenció el fracaso de la experiencia política del grupo al asumir el poder, y que su caída no fue un hecho aislado, sino el resultado de errores acumulados que pusieron al Estado en un enfrentamiento abierto con una organización que generó debate tanto interno como regional. Sin embargo, la historia no terminó solo con la sentencia judicial. En junio de 2019, durante otra sesión del juicio, Morsi se desmayó dentro del Tribunal de Cristal después de solicitar la palabra y falleció en la sala de la corte. El 14 de diciembre de 2019 resonó la noticia de la condena del expresidente sudanés derrocado Omar al-Bashir por corrupción, tras el hallazgo de grandes sumas de dinero en su residencia, que incluían millones de dólares, euros y libras sudanesas. El tribunal emitió una sentencia que ordenaba su ingreso en una institución correccional durante 2 años, debido a su edad avanzada, además de la confiscación de los fondos incautados. La pena de prisión no fue larga, pero se consideró un símbolo potente de que la era de la inmunidad absoluta del jefe de Estado había terminado y de que la justicia sudanesa estaba lista para abrir los archivos cerrados. Esta condena no fue más que el inicio de un camino hacia una justicia más amplia. Los casos relacionados con el golpe de 1989 seguían pendientes.
En ellos, Bashir y varios de sus altos oficiales estaban acusados de socavar el orden constitucional y alcanzar el poder mediante un golpe militar. Además, se presentaban casos aún más graves y complejos, como los crímenes en Darfur, donde la Corte Penal Internacional acusó a Bashir de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, convirtiéndolo en el primer presidente en el mundo perseguido mediante una orden de arresto mientras todavía estaba en el poder. Sin embargo, el camino hacia la justicia no fue fácil. La situación política en Sudán, tras la caída de Bashir, permaneció inestable entre la fase de transición y los golpes de Estado sucesivos, lo que complicaba la ejecución de cualquier sentencia o la entrega de Bashir a la Corte Penal Internacional, ya que las decisiones estaban más influenciadas por los cálculos de las fuerzas militares y políticas que por las normas legales. Aunque su juicio por corrupción brindó a los sudaneses una sensación inicial de que una nueva era había comenzado, la justicia transicional en Sudán sigue atrapada entre la ambición y la realidad, entre un tribunal local que reconoce una condena parcial y casos internacionales que amenazan con abrir completamente las puertas del pasado. El 28 de noviembre de 2022, Comoras vivió uno de sus momentos políticos y judiciales más controvertidos cuando el Tribunal de Seguridad del Estado emitió una sentencia de cadena perpetua contra el expresidente Ahmed Abdallah Mohamed Zambi. El caso, conocido en los medios como el caso de los pasaportes, estaba relacionado con acusaciones de venta de pasaportes comorenses a personas no residentes en el país dentro de un controvertido programa de naturalización. Las autoridades consideraron que esto equivalía a alta traición y representaba una amenaza para la seguridad nacional del Estado. Lo que hizo que esta sentencia fuera excepcional no fue solo su gravedad, sino también la naturaleza del tribunal que la emitió. El Tribunal de Seguridad del Estado en Comoras se considera una entidad extraordinaria, y sus decisiones no admiten apelación ni recurso, lo que abrió la puerta a una ola de críticas de derechos humanos que señalaron que el juicio carecía de garantías esenciales para asegurar la justicia. Organizaciones de derechos humanos y expertos legales argumentaron que privar al acusado del derecho a revisión y apelación debilita la legitimidad de la sentencia, mientras que otros consideraron que la gravedad de los cargos justificaba medidas estrictas, incluso si parecían duras. A nivel político, la sentencia dejó una profunda huella en la conciencia colectiva del pueblo comorense. Este pequeño país, que rara vez recibe atención mundial, se encontró en el centro de la escena, debido al juicio de un expresidente acusado de alta traición. Por primera vez, se vio un escenario donde el derecho y la política se mezclaban de manera evidente. Un expresidente enfrenta la cadena perpetua sin posibilidad de apelación, y la población se divide entre quienes ven la sentencia como un mensaje decisivo para disuadir la corrupción y la traición, y quienes la perciben como un instrumento político para ajustes de cuentas. En conclusión, los juicios de los presidentes árabes no fueron solo casos legales registrados en los archivos judiciales, sino grandes momentos políticos e históricos que moldearon la conciencia de los pueblos y su memoria colectiva. Cada sentencia no fue solo una decisión judicial, sino un mensaje político y simbólico profundo, que permanecerá grabado como un hito y un momento excepcional, difícil de repetir en la historia árabe. Y así llegamos al final del video de hoy. No pierdan la oportunidad de mantenerse al día suscribiéndose al canal y activando la campana para recibir todo lo nuevo.